No sé si atreverme, lo voy a hacer así. Voy a hacer una primera petición, por lo menos de la fila 10 o 12 para acá, y es que empiecen moviéndose por el clima, pero moviéndose, es decir, moviéndose, acercándose un poquito, porque yo creo que es importante que, lo estoy diciendo en serio, vénganse para acá, en serio. No, esto no es retórica, es verdad, vénganse para acá. Porque me parece que es importante, cuando se trata de discusiones que no son académicas, ni gratuitas, ni retóricas, sino de verdaderos procesos en los que la sociedad se está jugando, lo que está jugando, como estamos jugando nosotros, que todas las cosas que organicemos, hombre, intentemos, además de que sean interesantes y se transmita buena información, generar ese sentimiento de arropamiento, ¿no? De sentirse ahí ustedes allá adelante, ¿no? Es una sensación como de inabarcabilidad, ¿no? Uno parece que no puede llegar a donde quiere, no puede comunicar lo que quiere, ¿no? Ahora sí, ahora no podemos sentir nada. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Voy a intentar en esta media hora proponerles algunas ideas para una reflexión sobre turismo, sostenibilidad, cambio climático, territorio. Ese cuarteto, repito, turismo, sostenibilidad, cambio climático, territorio, porque es verdad que las jornadas son esencialmente jornadas sobre turismo y cambio climático, pero es verdad también que la dimensión territorial está extraordinariamente presente en estos días, ¿no? Hemos participado estos días también en debates, ¿no? Me parece que el tema está caliente, el Parlamento de Canarias lo ha debatido recientemente, lo está debatiendo, ¿no? Y yo creo que además es importante plantearlo y establecer esa relación. Entonces voy a partir de una proposición que intenta ser un poquito provocadora, ¿no? Y es que necesitamos ser capaces de darle la vuelta al calcetín para que la actividad turística que se desenvuelve en Canarias, que hasta ahora la hemos percibido siempre como parte del problema territorial y parte del problema de nuestro mal comportamiento ambiental en general, es decir, como parte, por ejemplo, de ese desbalance que tiene Canarias en términos de huella de carbono o de huella ecológica, ¿no? Eso de que cuántos planetas necesitaríamos para vivir, ¿no? Como vivimos con nuestra baja biocapacidad, ¿no? Esos dobles problemas, le demos la vuelta al calcetín para hacer el siguiente planteamiento. Tenemos que ser capaces de convertir la actividad turística en Canarias en parte de la solución a los problemas del territorio y a los problemas de la sostenibilidad de Canarias con relación al clima. Tenemos que convertirlo, repito, en parte de la solución. He empezado por el final y ahora voy a tratar de argumentar por qué creo que no nos queda otra que plantearnos la cuestión en estos términos. Empiezo con dos breves referencias a esa compleja relación entre turismo y clima. Turismo, cambio climático, turismo, cambio global. Imprudentemente, durante muchos años se habló del turismo como la industria sin chimeneas, ¿no? Y como paradigma de la posibilidad de crear valor social sosteniblemente, ¿no? Como ustedes ya imaginarán, nada más lejos de la realidad, ¿no? La actividad turística en general es una actividad muy intensiva de consumo de energía, ¿no? Requiere mover miles y miles de kilómetros, no solo personas, sino muchas otras cosas que son necesarias mover para que las personas se puedan alojar, alimentarse, moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si esto lo planteamos islas como Canarias, donde dependemos de casi todo, ¿no? Importamos casi todo, dependemos, desgraciadamente, pues en un 90 y tantos % de combustibles fósiles que importamos también, etcétera, etcétera, pues es claramente evidente que como mínimo el turismo es responsable en las emisiones de gases de efecto invernadero. Repito, sobre esto
Desgraciadamente hay muy pocas metodologías bien afinadas para hacer buenas estimaciones sobre esto, pero como mínimo podríamos afirmar que la participación del turismo en la generación de gases de efecto invernadero a escala global, pero también en Canarias, no está por debajo de la participación del turismo en el Producto Interior Bruto mundial y en Canarias, ¿no? Por lo tanto, tenemos una industria que sí, que contamina, que sí, que genera gases de efecto invernadero y que por tanto es un contribuyente importante en el problema global, ¿no?, que en este momento tiene planteada la humanidad en general y sobre todo los países más desfavorecidos en particular de enfrentar los cambios que vienen aconteciendo en el clima, ¿no? Pero también es curioso que el turismo es también un receptor importante de los principales efectos negativos que el cambio climático tiene. Piensen en la cantidad de destinos turísticos que deben enfrentar problemas como el aumento de la frecuencia y de intensidad de fenómenos meteorológicos adversos muy intensos, ¿no?, zona Caribe, todo el problema del aumento de la hidrodinámica litoral, el aumento de la erosión y de la pérdida de playas de arena como consecuencia de la erosión marina, que es cada vez más intensa por la subida del nivel del mar y por la intensidad del oleaje, ¿no? Tenemos un océano que almacena más calor, tiene más temperatura y por tanto la hidrodinámica es mayor, ¿no? Transformación entre energía calorífica y cinética, pura física elemental, no hay más erosión, ¿no? Podemos vincular con esto la pérdida de biodiversidad o el aumento, que es sustento de muchas de las actividades turísticas del planeta, o el aumento del radio de acción de vectores que transmiten enfermedades que son, por ejemplo, en África, ¿no?, o el Caribe, ¿no?, radicalmente incompatibles con el desarrollo de la actividad turística. Es decir, el turismo es inductor de un cambio en el clima y es también al mismo tiempo receptor de algunos de los impactos más negativos que el cambio del clima tiene, ¿no? En general, ¿y cuál es el diagnóstico, cuál es lo que apuntan la gente, los expertos, los que estudian realmente esto, ¿no? Por ahí, en fin, hay algunos papeles bien escritos sobre esto, ¿no? Que lo que podemos ver hasta ahora es que las sociedades opulentas tienen incorporada en su ADN comportamental el consumo de experiencias turísticas como parte de su, ¿no?, su demanda vital, pero lo que sí, y por tanto no estamos observando un impacto importante en el número de gente que hace turismo al año, ni a nivel internacional, ni a nivel de turismo interior, pero lo que sí estamos observando, y se está observando ya, es un cambio en los flujos, en la geografía de los flujos turísticos. Es decir, el cambio climático también tiene un efecto distributivo, va a dañar más a unos destinos y claro, si daña más a unos destinos va a favorecer a otros. Y ahí lo que nos pasa siempre, estos países es un archipiélago, Canarias, ¿no?, donde ocurren siempre circunstancias por ahí ajenas que parece que vienen como al rescate, pero es un rescate mentiroso, ya veremos luego por qué, ¿no?, un rescate perdedor al final, ¿no? Y es porque en este tema del clima también, ¿no?, cuando se ha hablado, por ejemplo, de la mejoría de la afluencia turística desde el 11 para acá y todo lo que tiene que ver con los conflictos en el Mediterráneo, ¿no?, y cómo estamos tomando turismo prestado de otros destinos que serían primeras preferencias de la gente, pero que la gente no va porque tiene miedo a ir a ese tipo de destinos, etc. Pues también un poco el clima no está en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que está apreciando, y yo creo que también parte de la inoperancia en Canarias con respecto al tema del clima se debe a muchos factores, pero también uno de ellos posiblemente sea el hecho de percibir que esos cambios en el clima en realidad están siendo más intensos y más devastadores en zonas que podrían ser competidoras de Canarias en el futuro, piense en Caribe, piense en zonas de la ribera sur del Mediterráneo, y además Canarias tiene dos ventajas adicionales más. Una, que evidentemente por estar donde está, un país de desarrollo medio alto, el Estado español, y su pertenencia a la Unión Europea, pues evidentemente Canarias siempre va a tener más recursos de adaptación al cambio climático que los que pueden tener destinos del Caribe, los que pueden tener destinos del Mediterráneo, ¿no? Segundo factor clave. Y tercero, que posiblemente en cómo se comporten los flujos turísticos en relación al cambio climático en el futuro va a influir también la percepción de la gente que hace turismo. Y es verdad que con respecto a muchos de
destinos que podían ser competidores de Canarias, sobre todo en el turismo de invierno, Canarias aparece ante la gente como un destino donde hacer turismo sería menos arriesgado en relación a problemas que pueden acontecer cuando uno está en el destino relacionados con el clima. Uno piensa, ¿no? Viajar a Canarias, siempre la probabilidad de que algún riesgo o de algún accidente relacionado con el clima ocurra, pues es bastante menor, posiblemente, lo piensa la gente, ¿no? Que lo que puede pasar, si vas al Caribe, o lo que puede pasar a otro lado. Una ola de calor en el sur de Túnez, o puede ser un huracán tremendo en Caribe, ¿no? Entonces, esto, entre otros muchos factores, posiblemente, repito, justificará pues la inacción que hemos vivido y que ha padecido muchísima gente, y desde luego Faustino en primera persona, ¿no?, en relación a las políticas relacionadas con el clima en Canarias en las últimas décadas, ¿no?, desde que el clima se ha problematizado, pero no como problema político global, pero también nacional y regional, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito el escenario que tenemos entonces. Tenemos un modelo de desarrollo turístico que continúa insensible a todo esto y que a día de hoy tiene dos problemas complejos para ser sostenible en el escenario futuro. Uno es un destino que no reacciona con políticas efectivas de mitigación al gran problema global del cambio climático. No reacciona, no es capaz de reaccionar. Seguimos teniendo una actividad turística como el conjunto de la actividad económica de Canarias intensivamente consumidora de energía fósil. Eso lo tenemos. Y segundo, tenemos también un tipo de turismo que casi siempre se ha definido como un turismo intensivo en consumo de territorio, ¿no? Yo aquí se podrían hacer algunos matices al respecto de qué se entiende por esto, pero vamos a intentar ser precisos en esto, ¿no? Y en Canarias además necesitamos ser precisos en esto, ¿no? Cuando pensamos en territorio capaz de generar valor turístico, tenemos que pensar en una idea territorial mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, un paisaje natural conservado genera valor experiencial turístico. Genera valor turístico. ¿Sí? ¿Vale? Y otra cosa distinta es el impacto del desarrollo turístico en generar transformaciones irreversibles que matan o eliminan determinadas funciones ambientales que ese ecosistema anterior, pretérito al uso turístico, tenía, ¿no? Y esta es la consecuencia del urbanismo turístico, que es otra cosa distinta, que no es la única vía, que sí que lo hemos confundido en Canarias, y ahora conecto con mi hilo argumental fundamental de la charla, ¿no? Pero que no es lo mismo, ¿no? El desarrollo de urbanismo turístico es una cosa y la creación de valor turístico a partir de los recursos naturales que constituyen los atractivos del destino es otra cosa distinta. Y como nosotros no hemos entendido muy bien esto 50 años después de ser una potencia mundial en turismo, tiene tela la cosa, ¿no? Hemos seguido haciendo pues lo de siempre, ¿no? Pensar que desarrollo turístico y desarrollo urbanístico turístico son sinónimos, que creación de valor turístico y creación de infraestructuras turísticas son sinónimos. Y ese es un grave error. ¿Y de dónde viene? Viene desde los orígenes. En los años 60 y 70, ahora dentro de poco esperamos poder sacar un libro de homenaje a Vieites y a Vergasa, ¿no? Con aquel libro, no sé si tengan la oportunidad de leerlo, de desarrollo y su desarrollo en la economía canaria, ¿no? Del que además Faustino va a hacer un prólogo. Desde ahí, José Ángel Rodríguez, Juan Sánchez y otros economistas plantearon una hipótesis muy potente, ¿no? Que era la extraordinaria vocación rentista de los segmentos más potentes de nuestro capital, ¿no? Es decir, la apuesta del capital canario por concentrarse fundamentalmente no en la actividad turística genuinamente hablando, sino en las rentas ligadas a la revalorización del suelo como el gran negocio para multiplicar a corto plazo capitales que permitieran seguir dándole vueltas a la rueda de especulación, realización de renta, vuelta a compra, ¿no? Y vuelta a la especulación, etcétera, etcétera. Que fue el gran motor de la creación terrible, ¿no? de
miles de plazas turísticas en Canarias, muy por delante de lo que antes se llamó, de lo que se entendía como las necesidades del mercado, y que provocaron en los 80 y en los 90 aquellas crisis recurrentes de sobreproducción. Teníamos un montón de gamas turísticas animadas por el fenómeno especulativo que no encontraban salida en el mercado porque en realidad la planificación turística no se hacía en función de un crecimiento razonable basado en la potencialidad del crecimiento de la demanda, no. Se hacía dándole a la manivela de la especulación urbanística, y nuestro capital estuvo entretenido ahí, en eso, ¿no? Y de hecho hoy las cosas no han cambiado demasiado. Si ustedes ven en este momento quiénes son los grandes empresarios turísticos locales que tienen mucho músculo en la actividad turística, en el fondo, son casi todos ellos gente que amasó sus capitales originarios, ¿dónde? En el negocio inmobiliario. Son fundamentalmente inmobiliarios, es el suelo, es la especulación, el origen mismo de... y fíjense que esto se proyecta en la doble dimensión. Cuando tenemos un turismo animado por un capital inversor que lo que está obsesionado es con la generación de esa maquinaria, ¿no?, de compra de suelo, valorización, compra de suelo, valorización, en santa alianza con élites institucionales que entran, que hacen simbiosis con ellos, ¿no?, quienes nos han gobernado en los últimos 30 o 40 años, por cierto, con muy poco cambio desde que tenemos autonomía, ¿no? O sea que en realidad creo que hay más síntomas de continuidad que de cambio cuando aparece esa instancia intermedia entre el insularismo, ¿se acuerdan del viejo insularismo, ¿no?, los caritos y tal, el gobierno de Madrid? Bueno, pues cuando aparece la autonomía tampoco hay tantas cosas que cambien, ¿no? Estos mismos personajes readaptan su estrategia para también copar esa nueva instancia de gobierno con sus competencias y con sus capacidades para seguir alentando la maquinaria del crecimiento especulativo de la actividad. Entonces hemos seguido instalados en esa cultura, ¿no? Entonces tenemos la santa alianza entre el capital de vocación rentista y las élites institucionales, y tenemos, ¿y qué tenemos, no? Que la consecuencia es, por un lado, una actividad turística que, como no es consciente de que el valor turístico realmente se genera en dos elementos, que son los recursos naturales y culturales que muchas veces no mantenemos o destruimos con una facilidad famosa, y sobre todo, y más importante, el conocimiento que aplicamos a esos recursos para convertirlos en productos y experiencias valiosas. Y si no hacemos eso, ¿qué ocurre? Que para generar valor turístico tenemos que traer valor turístico con turismo de muy bajo valor, no sé si, ¿no? Para generar valor turístico con turismo de muy bajo valor, ¿qué tenemos que hacer? Pues traer muchos turistas, es decir, contaminar mucho. Y traer muchos turistas, es decir, poner en funcionamiento mucho suelo urbanístico turístico, es decir, quemar territorio. Por tanto, en realidad, en el origen, ese consumismo territorial de la actividad turística y esa inviabilidad ambiental desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen en su origen la misma raíz, ¿no?, que es el tipo de actividad, el modelo turístico que hemos generado en estas islas durante las últimas décadas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre, en mi opinión, ahí, ¿no? Que falta creo yo, ¿no?, esto también es verdad, reconozco que estoy dando pinceladas que son más de una caricatura que de una película bien construida, ¿no? Pero bueno, media horita tampoco, ¿no? De horita. Entonces, después ya podemos tener tiempo de profundizar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué actores faltan para entender por qué esto ha sido persistentemente así? ¿Por qué no hay nada nuevo bajo el sol? Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? ¿Por qué hay pocas cosas nuevas bajo el sol? Y sobre todo, ¿por qué la dirección fundamental de la actividad turística en Canarias sigue sin cambiar esencialmente? ¿Por qué la gran discusión es siempre por dónde pasamos el retulador del Plan General de Ordenación Urbana para poner más suelo turístico? ¿O por qué la discusión sigue siendo cuando pensamos en valorizar el medio rural y el medio natural como activos para generar un turismo más valioso? ¿Por qué solo pensamos en el uso
del territorio como soporte de actividad construida. ¿Y por qué no pensamos que un territorio sin construir, pero con sus atractivos naturales y culturales intactos, puede generar mucho más valor? Y además lo podemos medir, hoy sabemos medir estas cosas. Puede generar mucho más valor que el territorio parcelado, que el territorio construido, que el territorio transformado y degradado, ¿no? Bien, entonces yo creo que ahí quizá también, pues, por algo tendremos que no mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Vernos toda la peña que hemos estado, ¿no? La sociedad entera, los medios de comunicación, pues incluso parte de las vanguardias sociales que en los años 70 y 80 quizá perdimos demasiado tiempo en hacer un discurso muy genérico, antiturístico, cayendo también en la misma confusión, que el turismo era inevitablemente eso, era construir hoteles para llenarlos de guiris, y no entendíamos nada entonces. Y como eso era, el turismo era esa dinámica que interesadamente había sido orientada a una determinada dirección, pero que nosotros lo confundíamos siempre con que esa era el turismo, porque el turismo no puede ser otra cosa que eso. Pues estábamos más en el sí, no, en el blanco-negro, en el no a esto, en el no, más que intentar primero generar un discurso más cualificado que separara muy claramente lo que eran, ¿no?, la actividad genuinamente especulativa de la creación de valor a partir de proveer experiencias a visitantes que muchas veces lo que necesitan es precisamente eso, ¿no? Ecosistemas bien conservados, valores culturales bien recuperados y puestos en valor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, en realidad, genuinamente la actividad turística, ¿no? Y bueno, y quizá ha pasado mucho tiempo y todavía pues, no estamos en condiciones, o no hemos sido capaces de enarbolar, de construir, o sea, construir el discurso y enarbolar la estrategia capaz de situar el debate en otros términos, ¿no? Piensen en estos momentos que nuestra actividad turística sigue siendo, en la conciencia de nuestra gente, algo que genera empleos en el sur de muy baja cualificación generalmente, pero piensen que la actividad turística podía ser perfectamente una opción magnífica para titulados en ciencias del mar, para titulados en actividad física y del deporte, para que, generando productos y servicios de alto valor que incorporen conocimiento, al mismo tiempo ofrezcan al visitante la idea de que a Canarias, con su propio clima, se puede ir a algo más que a tumbarte sobre la arena y a tomarte tres cervezas baratas. Porque en realidad, si no generamos productos de valor, no podemos pretender que haya gasto turístico. Y si cada turista que viene genera poca dinámica de gasto y poco efecto multiplicador en la economía local, pues tendremos que traer muchos turistas, y si tenemos que traer muchos turistas para generar una determinada riqueza, pues tendremos que contaminar más y consumir más territorio, ¿no? Un tema y otro están muy ligados. El gran olvidado de todo este proceso es el conocimiento, la necesidad de crear experiencias de más valor y de aplicar conocimiento a una industria que mucha gente pensó que era como soplar y hacer botellas, y que en realidad eso es rotundamente falso, ¿no? Hacer una gobernanza apropiada de la actividad turística, que esto es sostenible, esto es una actividad que cree valor y conserve los atractivos naturales y culturales, que haga esas dos cosas, que formulado así, eso es puro turismo sostenible, valor más conservación, que formulado así parece fácil, pero que lo que es realmente difícil es traducir eso en una estrategia eficaz, ¿no? Y donde el conocimiento es clave para tejer ese puente entre valor y conservación, pues ahí hemos rotundamente fracasado, ¿no? Vemos que todavía tenemos, ¿no? Y en la conciencia de la gente está, y esto es un buen indicador, ¿no? O sea, preguntémosle a la gente que termina carreras universitarias en todos estos ámbitos, las ciencias de la salud, imagínense, las ciencias de la salud y su relación con la recuperación de salud en tiempo de vacaciones, ¿no? Más allá de los famosos spas que se han convertido en parte de ese negociete, ¿no? Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de una infinidad de actividades que pueden ser actividades en las que dignamente la gente encuentre una salida a su posibilidad de desarrollo profesional.
quiero cansarles con esto porque esto es solo un botón de muestra de muchas cosas otras que podríamos hablar, ¿no? Pero sí quería, como me imagino que ya voy, no sé cómo vamos, unos minutitos. Porque en el fondo yo creo que quizás el diagnóstico de que no nos gusta lo que tenemos está bastante compartido. Una idea común, una visión compartida de qué es lo que podríamos tener alternativamente está menos compartida y necesitamos hacer esto, ¿no? Y creo que para lo que les decía al principio, ¿no? Para darle la vuelta al calcetín, para poder separar especulación y turismo, para quedarnos con la idea del turismo como generador de valor, como una oportunidad extraordinaria, ¿no? De generar oportunidades para que la gente pueda vivir las vidas que, como decía Amartya Sen, ¿no? Consideran que merece la pena ser vividas, ¿no? Como idea del desarrollo en libertad, ¿no? De libertad para vivir la vida que quiero vivir, ¿no? Elegir una carrera, elegir una formación, bueno, pues estas sí las novedades de esa oportunidad. Entonces, puedo ir al sur a un trabajo de baja cualificación, baja remuneración, 500 euros al mes, o yo puedo ir al extranjero y tal, pero no, hay también opciones, no pasa nada. Vaya, creo que hay opciones, podríamos tener opciones aquí, ¿no? Creo que para darle esa vuelta a calcetín me da la impresión de que, no sé si comparten esto, ¿no? Pero me da la impresión de que sí, ¿no? De que no podemos esperar demasiado no podemos esperar demasiado de que las soluciones vengan de ámbitos más o menos oficializados, ¿no? Llámense esto gobiernos, ¿no? Pero también estructuras, ¿no? Que andan por ahí, que la impresión que yo tengo, y no quiero con esto ser muy, no, con nadie, ¿no? Sino como muy carpetobetónicas, ¿no? Muy acartonadas, ¿no? Organizaciones patronales que en lo que están es en venga, más, ábrenos aquí para no sé qué, o no, que es esto de que el turismo paga bajo salario, no, es obvio que paga, ¿no? O sea, las situaciones de explotación del turismo son terroríficas, ¿no? O sea, ahí hay una buena legión de empleados pobres, ¿no? En la actividad turística en Canarias, ¿no? Esto que se llama el fenómeno, ¿no? De los empleados, no de que se puede ser pobre con empleo, ¿no? Aquí tenemos una buena... yo creo que de ahí no va a venir, ¿no? Y sin embargo sí creo, como siempre, ¿no? De la posibilidad que la ciudadanía tiene de problematizar de otra manera el tema del turismo. Claro, esto, dicho así, esto cómo se instrumenta, ¿no? Pero les pongo algunos ejemplos, ¿no? Porque ahora mismo estamos lanzando un proyecto que tenemos mucha ilusión, se llama de ecoáreas litorales turísticas, ¿no? Y la idea básica es la siguiente, ¿no? Nuestro litoral siempre ha sido visto por nuestros queridos inversores turísticos como eso que está ahí, pero que el valor lo vamos a generar aquí, en tierra firme. ¿Cómo? Pues, ¿no? Apropiándonos monopolísticamente del suelo, valorizando, montando el hotel y bla, 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 ¿no? Y eso al final es que queda, ¿no? Y teniendo uno de los litorales más interesantes de toda Europa, en términos de biodiversidad, en términos de calidad de los paisajes marinos, tenemos, sin embargo, una industria turística que solo mira en crear el hotel para que la gente vaya a la playa y ahí se acabó la generación de valor en el litoral. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Fíjense, hay muchísimas experiencias en el mundo donde el uso social, residente y turístico, se ha convertido en una herramienta fundamental de freno de la degradación de ecosistemas marinos y B, de la recuperación de la calidad de la biodiversidad en estos ecosistemas. Lo que quiero decir es que necesitamos aprender, y estamos haciendo cosas, ¿no? Estamos haciendo experimentos, estamos haciendo tal, y necesitamos aprender metodologías para que esto sea posible. ¿Y qué ha pasado, no? Por ejemplo, ayer teníamos una reunión en las canteras para un tema sobre una ecoárea ahí y tal, que lleva algunos años funcionando como proyecto piloto, y sorprendentemente, pues, ahí estaba, ¿no? Sorprendentemente ocurrió algo que no es frecuente en Canarias, ¿no? Estaban consejeros de pesca, de turismo, de medio ambiente, del gobierno de Canarias, del cabildo, de los ayuntamientos, estaba el sector de la participación también del ayuntamiento. Había una representación institucional sorprendente
Y no, cuando nos preguntábamos por qué estar aquí en realidad, no digo, evidentemente Peña que estaba allí porque de corazón y no sentía, ¿no? Pero a otros que de repente estaban hablando, no sé qué, esta ecoárea, este foro de participación, y por ahí voy, ¿no? Este foro de participación de la ecoárea de las canteras que es tan interesante, que es capaz de reunir a toda esta gente y tal, y de repente estaban ahí, reconociendo que nunca se habían visto las caras para coordinar la acción institucional en ningún ámbito, ¿no? O sea, estamos ahí al lado, conflictar las canteras, no sé qué, ahí hay medio ambiente, está el Estado, está el gobierno de la Canarias, jamás se habían, ¿no? Tenemos realidades complejas, difícilmente gestionables por administraciones, que cada una lo que habla es esta es mi competencia y aquí no te metas tú, y por supuesto reunirme contigo para compartir recursos e ideas sobre cómo integrar. Olvídate, 8-3, me voy para casa, no me complica la vida, ¿no? Están en esto, ¿no? Y de repente la pregunta, ¿y por qué ahora están allí? Y la respuesta era obvia, ¿no? Están allí porque ha habido un movimiento de abajo arriba de gente que se ha implicado en que la organización de la actividad humana sobre aquel espacio, aquel ecosistema, se puede hacer de otra manera, y ese ruido ordenado, ese ruido organizado, atrae todo, ¿no? Atrae también a administraciones, por un lado, miedosas, ¿no? De que ocurran cosas que estén fuera de nuestro control, ¿no? Pero las atrae. Otros, pues más entusiastas, que de repente dicen, joder, después de 20 años clamando en el desierto, por fin tengo la oportunidad de reunirme aquí con gente y tal, ¿no? Bueno, pues esto forma parte de un proyecto piloto que quiere que en el futuro, pues en Canarias, nuestro litoral, pase a ser un litoral donde generemos valor turístico y generemos también recuperación ambiental, y lo hagamos simultáneamente. Y la pregunta es, ¿se puede esto hacer con las autoridades que tenemos? Y la respuesta siempre es no. Pero el éxito de la playa de las canteras y de las futuras ecoáreas no va a estar en el buen hacer de las autoridades. Va a estar en que lo que se ha probado aquí y en el mundo entero es que cuando la gente entra a ocupar un espacio con criterio, con cabeza, con inteligencia, donde la gente es capaz de, por ejemplo, experiencias que están ocurriendo en las canteras, ¿no? De autoorganizarse para compartir el espacio entre distintas actividades deportivas que se están llevando allí a cabo, y ellos son conscientes de que además tienen que hacer esto permitiendo que el usuario habitual de la playa pueda también ¿no? satisfacer su deseo de estar allí tranquilamente, etc. Es decir, esta empatía que empieza a haber entre diferentes actores ahí es lo que en última instancia hace que al final, pues, ¿no? Las tallas de viejas más grandes que ustedes pueden encontrar, no sé si esto es un dato nuevo para alguien o no, pero esto es rigurosamente científico, ¿no? Las tallas de viejas promedio más grandes que ustedes pueden encontrar en todo el litoral de Gran Canaria no están ni siquiera en el Cabrón, con perdón, están en la playa de la Frontera, están en la Barra. Entonces, no digo nada. Pero lo que quiero decir es que esas viejas están protegidas por la gente. La experiencia del Cabrón también es interesante, pero es más limitada. Pero están protegidas por usos sostenibles que hacen que ecosistema y uso social puedan convivir. Y la gente es mucho más capaz de lo que otros creen de llegar a modelos de uso de consenso, utilizando indicadores para evaluar qué es lo que está pasando o no en el ecosistema, comprometerse a levantar la chancleta cuando es necesario levantar la chancleta. Entonces, termino ya con esto, ¿no? Necesitamos, si queremos tener éxito también, plantearnos un nuevo modelo de gobernanza de nuestro territorio emergido y sumergido, del mar y de la tierra. Y ahí creo que venimos de una herencia, en mi opinión, nada positiva y demasiado autocomplaciente con respecto a lo que hemos hecho hasta el presente. Creo que, en mi opinión, esto que voy a decir es claramente provocativo, demasiada gente autocomplaciente con el estado actual de nuestra querida red de áreas naturales protegidas y para que todo el mundo luego con la boca pequeña reconoce que muchas de ellas son áreas protegidas de papel, que en realidad no hay gestión,
que en realidad muchas de ellas presentan ahora indicadores de deterioro claro con respecto al momento en que fueron declaradas, y están empezando a entender que conservar y recuperar ecosistemas pasa por reorientar de una manera inteligente la presencia humana en el territorio y no por espantarlo. Y que el modelo de gestión territorial, y fíjense lo lejos que estoy, claro, pero es que ese es el tema, ¿no? Lo lejos que estoy, espero que hayan concluido esto, ¿no? Si no sería deprimente para mí, ¿no? De los planteamientos que puede estar haciendo Clavijo y compañía en el tema, pero es que lo que ocurre es que hemos confundido la conservación territorial con crear una maraña administrativa que efectivamente es compleja. Y además que provee muy malos servicios a la ciudadanía y además, y esto lo voy a decir con dolor, pero lo tengo que decir porque lo he podido comprobar, con una competencia profesional en muchas ocasiones limitada, con gente que está en las administraciones administrando territorios sin entender qué es proteger un ecosistema, sin entender esto. Y por tanto, incluso poniendo cortapisas a iniciativas, porque no está en no sé qué, ¿no? Porque hemos hecho corsés, en lugar de hacer planificación inteligente, basada en metabolismo, identificar metabolismo que reconozcan que la sociedad cambia, y entonces si la sociedad cambia y las actividades sobre el medio cambian, no tengo que ir a ver si en la lista dice esto, sino tengo que entender si el metabolismo que tú me propones para intervenir en ese territorio favorece la recuperación o no de ese territorio. Y para entender eso no basta con saberse 4 normas y haber hecho, no, hay que tener una gestión mucho más cualificada. Yo creo que también en esto Canarias se ha dormido. Repito, creo que Canarias en esto se ha dormido y tenemos un desafío complicado, pero otra vez hay que sacarlo. Sí, ayer, y termino ya, ahora sí que es verdad que termino, al final me quedé sorprendido cuando digo, oye, a ver si entiendo, ¿no? Porque llegan 2 administraciones y ahora una quiere montar una SEC en aquella zona y otra quiere montar una reserva integral de interés pesquero, ¿no? Entonces fíjense cómo funciona, porque la psicología también en esto es importante, ¿no? Cómo funciona el tema, ¿no? Esto está por ahí perdido, las canteras y de arriba. Cuando gracias a un proceso de abajo arriba, lo que está aconteciendo en el entorno de las canteras parece algo interesante y tal y cual, es en ese momento, no antes. Cuando aparecen, no, oye, yo quiero ahora aquí montar una SEC, yo quiero montar no sé qué, ¿no? Es decir, pero fíjense que antes que eso ha habido un proceso que sin necesidad de, cuidado, no digo que no sea útil el tener determinado tipo de herramientas de conservación, no digo esto, pero que sin necesidad de ese tipo de herramientas, la propia sociedad inteligentemente organizada está logrando ensanchar áreas de conservación interesantes, ¿no? Y un riesgo, digo un riesgo, es que paradójicamente le pongamos encima modelos de gestión administrativa que maten lo mejor que tiene aquel momento que es un espacio de innovación para la sostenibilidad, donde a las ideas no se les da un batacazo en la cabeza en nombre del artículo ni se sabe, de la norma ni se sabe, no, sino que la gente se siente libre para proponer porque hay una comunidad de ideas en favor de la sostenibilidad que está perfectamente afirmada, ¿no? Entonces al final lo que, y me parece que fue un buen colofón, quizás aceptaban que la importancia de que aprendamos de los errores del pasado cuando establecemos figuras jurídicas de conservación para que no se conviertan en corsés que nieguen lo evidente, y es que la sociedad cambie. Los modelos de relación de la sociedad con el medio, con el entorno, cambian. Y si tenemos marcos jurídicos que regulan el pasado, que no sirven para el futuro, lo que tenemos es desafección de la gente hacia los marcos jurídicos. Y esto sería tema para otra discusión, pero ya corto aquí porque ya sí creo que no sé. Bueno, gracias. Muchas gracias.